saludo para todos. Mi nombre es Stephanie Nachi Polo, estudiante del pregrado de Psicología, y a continuación, en nuestro curso de Estadística, se nos dice en el paso 4 que debemos escoger dos variables cualitativas. Entonces, en este caso yo escogí la variable género de víctima y la variable tipo de violencia, que son variables de carácter cualitativo. Para nosotros realizar las tablas de frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual, tenemos que primero buscar para la frecuencia absoluta cuántos casos son de personas femeninas, de género femenino. Entonces, utilizamos una fórmula en Excel que es igual a contar puntos y seleccionamos nuestra columna P3 hasta la P342, que es hasta donde llegan los datos, y escogemos, indicamos a través de esta fórmula que nos diga cuántos casos son de persona femenina. Entonces, pues ella nos arroja 202 son de género femenino. Y de igual manera utilizamos la misma fórmula de contar sí para mirar pues cuántos son de género masculino. Y aquí nos da 138 para un total de población de 340. En la frecuencia relativa, lo anterior fue la frecuencia absoluta. Para la frecuencia relativa nosotros vamos a tomar de la frecuencia absoluta cada dato y lo vamos a dividir por nuestro total. En este caso es 202 dividido en 340, nos va a dar el primer dato de la frecuencia relativa, que sería 0,59. Asimismo lo hacemos para el segundo y esto nos da un total de 1, y la frecuencia porcentual es multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100 para en porcentaje, de tal manera que nos va a dar el 100%. Eso en nuestra tabla de género de la víctima. Ahora nosotros vamos a ver la segunda tabla de frecuencias, que esta hace parte de lo que es tipo de violencia. Tenemos tipo de violencia física, violencia psicológica, abuso sexual, sin información, negligencia o abandono, violación, actos sexuales y acoso sexual, donde de igual manera la frecuencia absoluta se saca pues de todos nuestros datos, cuántas veces está violencia física, cuántas veces está violencia psicológica y cada uno de los tipos de violencia. Asimismo, la frecuencia relativa, como dijimos anteriormente, se va a determinar de la frecuencia absoluta dividida por el total. Y como nos damos cuenta, pues en la frecuencia porcentual es de la manera multiplicado por 100. Con esto nos va a dar de la frecuencia relativa multiplicada por 100, nos va a dar su porcentaje. Y así mismo decimos que el total de 340, la frecuencia relativa 1 y frecuencia porcentual 100%. Ahora bien, ya tenemos nuestras tablas de frecuencias. Ahora vamos a decir que cada una de las tablas, la primera tabla tiene una distribución de 340 casos de violencia de género e interfamiliar, clasificado por el género de víctima. Víctimas femeninas, las víctimas constituyendo el 59.41% del total. Esto significa que pues por cada 100 casos registrados, casi 60 involucradas son mujeres. Víctimas masculinas, hay 138 casos de víctimas masculinas, lo que corresponde a 40.59% del total. Si bien son una minoría, este porcentaje puede resaltar que los hombres también son víctimas de este tipo de violencia, aunque en menor medida. El análisis de estos datos muestran con una clara disparidad de género en los casos de violencia reportados con las mujeres.
siendo afectadas en proporción significativa mayor que los hombres. Esta distribución subraya la naturaleza de género de esta problemática. Entonces, ya para la segunda variable, tipo de violencia, vamos a hacer un análisis donde se muestra también un total de 340 casos de violencia y se observa que la negligencia de abandono es la forma más frecuente, representando el total de los casos, que son 205. Sí, entonces pues con 205 constituye el 60% del total de las violencias registradas. El análisis de esta distribución de frecuencia revela que el contexto de los datos proporcionados, la negligencia y el abandono de forma de agresión más prevalente, seguida por el abuso sexual, violencia física. La gran cantidad de categorías, son muy pocas, casi 1% o menos, indica que aunque hay un amplio espectro de tipos de violencia, la mayoría de los incidentes se concentran en un pequeño número de categorías principales. También vamos a hacer pues unas gráficas donde vamos a representar lo que es el género de la víctima. Está nuestro diagrama circular o de torta, donde representa el 59% mujeres, el 41% hombres. También un diagrama de barras, donde pues nos indica la misma información, y a este, como es un diagrama informativo, entonces le quisimos de una vez indicar a nuestro diagrama que nos mostrará las frecuencias, y así pues queda pues más informativo. Los tipos de violencia, de igual manera tenemos nuestro diagrama de torta, donde se dan cuenta que gran parte es por casos de negligencia o abandono, y así pues vamos representando la información anteriormente dicha. Tipos de violencia en su diagrama de barras, negligencia y abandono, pues es lo que se dan cuenta las personas que están mirando este video, pues que es relevante en el caso de violencia. El análisis de distribución nos revela que sí, que pues 205 casos representa el 60%, y seguida por abuso sexual y violencia física. También a cada una de estas variables, de la variable cualitativa de tipo género y la otra de tipo de violencia, hallamos la moda. ¿Qué es la moda? Mayor número de frecuencia. La variable cualitativa, y pues se asocia con el objeto de estudio, que es nuestro ítem B. Entonces, para el género de la víctima, la moda es género femenino con 202 casos. La categoría femenina es la que más tiene cantidad de casos reportados. Y en tipo de abuso, la moda es negligencia y abandono con 205 casos. Esta es la categoría más frecuente o la que se repiten los datos. Es la causa de ingreso más común para niños, niñas y adolescentes. En nuestro ítem C se nos dice que debemos realizar una tabla de contingencias o de doble entrada con las variables pues anteriormente dichas, es género y tipo de abusos. Entonces, en nuestro género encontramos aquí una tabla donde dice femenino, masculino, total 340, femenino 202, masculino 138. Y en el tipo de violencia, de igual manera, estas tablas dinámicas, tablas de contingencia de doble entrada, lo que hacen es darnos de una vez la sumatoria de todo lo que son los casos por cada ítem, por cada tipo de violencia. Lo que nos dio fue de una vez como la sumatoria total.
y esto pues me sirve a mí para poder comparar que estoy manejando el total de población. Entonces, de igual manera uno le da total general y ahí extiende todos los datos que se nos da en el Excel. Entonces, esto fue todo por el momento. Gracias por su atención.